qué mejor que terminar este encuentro conociendo un poquito más a su impulsora, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, a su proyecto de investigación y servicio y a esa parte más filantrópica y arraigada a lo social. Cedo ya la palabra a su presidente, Francisco García Ría. Bien, muchas gracias. Empezamos ya con la última sesión de la jornada de este foro y realmente va a ser una sesión un poco diferente a lo habitual. Pretende ser más un diálogo, hasta diría igual que un poco de coaching por parte de nuestra acompañante. Este es un ámbito que nos interesa mucho y desde luego en SEPAR sí tenemos distintas acciones solidarias a través, como sabéis, de nuestro comité SEPAR Solidaria, con acciones pues, a nivel nacional o en distintos países, fundamentalmente en Sudamérica y en Sáhara. Y también creemos que esta es una vía en la que podemos potenciar nuestra actividad, incluso podría ser una forma de captación de recursos para dinamizar e impulsar estas actividades. Entonces, nos gustaría un poco tener una referencia, tener un poco orientación, consejos sobre cómo construir esta estructura y cómo poder mejorar en esta actividad que ahora mismo pues, es todavía más incipiente. Para ello contamos, desde luego, con una reconocida experta en el campo, como es Mercedes Basó, es la responsable del área de filantropía de banca privada de la Caixa, y le diría en primer lugar si nos puede proporcionar un poco su visión de lo que es su actividad en el contexto de la filantropía e irnos orientando sobre cómo deberemos diseñar nuestra organización o nuestra estructura para adecuarla a este elemento. Claro, pues muchísimas gracias, Francisco, muchas gracias por invitarme a este foro. Profesionalmente he desarrollado mi trayectoria en Fundación La Caixa durante 22 años y desde hace algo más de 3 soy la responsable del servicio de filantropía en banca privada de CaixaBank. Fue un paso que me pareció interesantísimo y con mucho recorrido, y lo veremos con relación a proyectos como el vuestro, porque la sociedad española es una sociedad solidaria. Luego veremos algunos datos de cómo es esa solidaridad, ¿no? Pero es un ámbito muy desconocido, muy disperso, donde es de generación espontánea. La sociedad responde a emergencias, a situaciones ¿no? que requieren de una intervención inmediata, pero es más difícil encontrar proyectos estables, estructurados, planificados, ¿no? Entonces, atendiendo a esa realidad, a esa potencialidad, nosotros lo que pretendemos desde banca privada, somos la única banca que tiene integrada en la propuesta de valor este servicio. Nosotros aspiramos a impulsar la filantropía y queremos y les acompañamos en el desarrollo de esa solidaridad, de esa filantropía, ¿no? Entonces, me pareció, diríamos que era pasar de estar en la fundación española con más recursos y más programas, ¿no? A, diríamos, estar cerca de las personas y entidades que quieren desarrollar su experiencia, su planteamiento filantrópico. Y veremos cuáles son esas palancas. Has comentado, Francisco, que queréis en CEPAR abriros o plantear digamos, la salida, digamos, a la conexión social, ¿no? A captar digamos, a identificar dónde están esas personas que pueden potencialmente estar interesados en contribuir a todo aquello que vosotros promovéis, que es en el ámbito social muy desconocido, que yo me he quedado admirada como ciudadana preparando este encuentro, ¿no? Bueno, es para mí muy desconocida, ¿no? Entonces, vuestra invitación a estar en este foro responde a esa voluntad de abriros, de captar no solo recursos en términos económicos, ¿no? Sino captar interés, apoyo, ¿no? Lo hablaremos del concepto de ecosistema. Cuando decís no llegamos a la filantropía, ¿cuáles son vuestras expectativas respecto a la filantropía y cuál ha sido vuestra experiencia, quizás, ¿no? En este campo? Sí, bien, como hemos comentado, nosotros somos una sociedad científica integrada por profesionales que nos focalizamos en la promoción de la salud respiratoria y tratamos de abordar el mayor número de ámbitos posibles desde nuestro ejercicio profesional a la generación de conocimiento o incluso el impacto, el retorno a la sociedad. Entonces también tenemos actividades con pacientes, tenemos, como te mencionaba, actividades
solidarias, pues de implantación de estructuras sanitarias o desarrollo de estructuras sanitarias, por ejemplo, en países en los que claramente es deficiente. Y obviamente eso conlleva la necesidad de una inversión por nuestra parte, que generalmente pues la realizamos con fondos propios o fondos captados esencialmente de nuestros patronos o de los mecenas de la sociedad destinadas a estos objetivos, ¿no? Pero obviamente si queremos intensificar nuestra actividad, la captación de recursos debería ser mayor, o incluso, pues, por ejemplo, la actividad de investigación que realizamos. SEPAR destina este año, ha destinado 1.100.000 euros de nuestro presupuesto a becas de investigación, a proyectos de investigación. Claro, lo que nos planteamos es si somos capaces de generar un mayor interés en el campo, pues podríamos incrementar, no sé si duplicar, triplicar, en definitiva, potenciar la masa crítica en investigación y ser capaces de captar más tarea en este sentido y mejorar, en el fondo, lo que redundaría sería la salud de los ciudadanos, ¿no? Desde luego. Cuando hablamos de una estrategia de captación de recursos, que sería, diríamos, el objetivo final, ¿no? Se activan una serie se tienen que activar unas palancas, ¿no? ¿Cómo se activan esas palancas? Es algo que podemos ahora abordar brevemente, ¿no? Pero que es un tema que entiendo que abrimos esa conversación, esa reflexión, y es un tema a continuar, ¿no? Vuestra propuesta de valor es la que es, de todos muy conocida. Vuestra propuesta de valor va ligada a una estrategia. Hoy esta estrategia está acotada al ámbito profesional, ¿no? Entonces, esa estrategia tiene que incluir esa búsqueda, esa voluntad de abrirse, ¿no? Y de captar el interés de la sociedad, ¿no? Del contexto. En toda estrategia filantrópica hay, diríamos, una serie de pasos, luego tienen mucho detalle, mucha precariedad, pero así de grandes rasgos, ¿no? Hay un primer paso que es conocimiento, y me dirás, conocimiento, tenemos todo el conocimiento, sí, tenéis todo el conocimiento médico, todo el conocimiento técnico para vosotros, ¿no? Ese conocimiento, esa realidad, esos datos de tabaquismo, de medio ambiente, de datos de mortalidad, esa información la tenéis vosotros, pero no llega, ¿vale? Entonces, esa información es la base para vuestros objetivos, para plantear los objetivos, ¿no? Vamos a reducir tanto, aspiramos en 5 años a estar aquí y allá, ¿no? Pero luego, además, esa información, y aquí es una propuesta, ¿no? Decías, propónos, háblanos de posibles ideas. Creo que es fundamental organizar esa información, ese conocimiento. ¿Por qué no Observatorio Respira? ¿Vale? Es un observatorio, un barómetro, un vínculo con la sociedad, ¿vale? Donde un periodista, un investigador, una persona que acaba de entrar en el ámbito, diríamos, que tiene un problema de salud respiratoria, los padres de un hijo con un problema, ese observatorio os conecta con la sociedad y eso es clave, ¿vale? Entonces, trabajar la información como base para vuestros objetivos y como base para la relación con la sociedad, porque se está creando lo que se llama en inglés awareness, o sea, conciencia. Ese es un tema que hemos debatido, es decir, obviamente nuestra comunicación hasta el momento la hemos focalizado esencialmente a los asociados, porque son en última instancia los propietarios de la sociedad, digamos, destinatarios de la actividad que realizamos. Y también destinamos gran parte de nuestra actividad a los pacientes respiratorios, es decir, desde luego a través de SEPAR Pacientes hay mucha información dirigida a pacientes respiratorias, canalizadas por asociaciones de pacientes, con sistemas de educación y bueno, con una actividad como todo mejorable, creciente, pero actividad. Pero probablemente lo que nos planteas es focalizar un tercer objetivo, un tercer destinatario que sería población general, no tener ese... Y eso necesariamente, esa información tendría que estar matizada o dirigida a lo que serían los intereses de la población, claro. ¿Cómo deberíamos estructurarlo? Exactamente. El observatorio tiene diferentes destinatarios. Vosotros ahora mismo lo tenéis organizado de manera interna, pero puede haber otras especialidades médicas que quieran recurrir a esa información. O sea, es decir, bueno, no voy a decir cómo tenéis que organizar el observatorio, pero conceptualmente tiene que ser el canal que de una manera, diríamos, atractiva y organizada, organice vuestra información, vuestro conocimiento o el fruto de vuestra investigación y de terceros. Porque claro, si estamos queriendo crear conciencia
diríamos, los índices de contaminación, pues vosotros no elaboráis los datos de contaminación, pero están en vuestro observatorio, porque son datos que hablan de la necesidad de combatir, ¿no? Prevención, pues eso hay que... Entonces, el observatorio aglutina, conduce, entrega la información interna traducida para la sociedad y aglutina todo aquello. Es un observatorio global y un barómetro, y va analizando o siguiendo el curso de vuestras líneas de actuación, ¿no? Porque entonces, si vosotros os comunicáis como organización hacia afuera y comunicáis el estado de vuestras líneas de actuación y vuestros objetivos, entonces estaréis llegando a la sociedad, ¿no? Es una herramienta. Y entiendo, ese es un primer paso, digamos, la constitución de un observatorio, llegar a la sociedad, pero sí, habrá que recurrir a un segundo... Claro, entonces estamos hablando de la estrategia, entonces conocimiento, generación para establecer vuestros objetivos y conocimiento para entregar a la sociedad. A partir de ese conocimiento establecéis unos objetivos que tienen que estar alineados con vuestros recursos, ya ahora hablaremos de los recursos, ¿no? Y establecer unas dinámicas de seguimiento, medición y gestión de aquello que cómo vais avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos, diríamos, identificado esta estrategia, ¿cómo nos vinculamos con la sociedad? La administración pública tenéis vuestras pautas, diríamos, de relación que están perfectamente orquestadas. Vamos a ver la relación con el ámbito privado. El ámbito empresa, industria tampoco lo vamos a tocar porque forma parte de SEPAR, pero vamos a hablar de la empresa, del donante o del potencial donante empresa y del potencial donante persona física, familia, fundación, diríamos, de impulso personal o incluso actuación desde una empresa familiar, ¿no? Luego hablaremos de una serie de datos, pero voy a leer una serie de datos que ha elaborado la Asociación Española de Fundraising sobre el perfil del donante. Yo creo que eso da unas claves, ¿no? Sí, además yo creo que eso es útil porque una pregunta que nos planteamos muchas veces es ¿hay campo de actuación en este sentido? Es decir, ¿tiene interés expandirnos o diseñar actividades en este sentido? Entonces, bueno, el conocer cuál es el perfil del donante, pues seguramente nos podrá orientar a dirigir la actuación, ¿no? Claro, por supuesto que tiene recorrido y mucho, porque estamos partiendo, entiendo que el punto de salida es diríamos, cercano a cero, ¿no? Bueno, es igual, no hablaremos de la financiación porque nos iríamos por otros derroteros, ¿no? Pero hay mucho recorrido siempre y cuando la sociedad, la persona o la empresa sienta la responsabilidad de implicarse en ese proyecto, ¿vale? Estamos hablando de interés general, de bien común, ¿no? Y de la activación de la generosidad o de los recursos que una empresa estima destinar a su entorno, ¿no? La Asociación Española de Fundraising, luego también hablaré un poco de la experiencia desde banca privada, ¿no? De la relación con nuestros clientes y cómo se van desarrollando sus programas, ¿no? Pero la relación de los españoles con la donación, según este estudio de la Asociación Española de Fundraising, que lo compartiremos, es que el 60% de la población ha colaborado económicamente en alguna ocasión. Potencial de Fundación Respira, el 60% de la población, ¿vale? Quedémonos con un porcentaje más bajo, pero sabemos que eso pasa. En los últimos 12 meses el 37%. De los donantes, el 52% son mujeres. El 52% también han cursado estudios superiores, otros detalles como que mayoritariamente es una iniciativa que es compartida en pareja, ¿vale? Eso quizás también. Vale. Problemáticas y colectivos más importantes en la mente del donante. Primero, infancia, el 56%. Y vamos bajando. Ancianos, enfermos, personas sin recursos, discapacitados, medio ambiente, entre el 56% y el 39%. Estos son los ámbitos de mayor interés. Francisco, ¿estáis en todos? Estamos en todos. En todos. Motivaciones para la donación, empatía. ¿Cómo vas a empatizar si no conoces? Observatorio. Ética y justicia. Clave. Cercanía. Estas tres son las claves, luego hablo de mi experiencia en el campo de banca privada. Frenos a la hora de donar. Falta de medios. No tengo dinero. Vale, pues, bueno,
al final, pues si todos dan 5 euros, a lo mejor no supone ningún problema para los donantes y la suma hace avanzar en vuestros proyectos, en vuestros objetivos. Desconfianza. Esto es para nosotros clave en una de nuestras líneas de actuación, que es la promoción de causas solidarias. La desconfianza es perfectamente combatible. ¿Por qué? Siendo transparentes. ¿Cómo? Siendo transparentes, comunicando, ¿no? Desconfianza. De hecho, para encuestas que hemos hecho entre nosotros, la principal barrera es la falta de confianza. Eso, pues, por eso digo, estableciendo unos objetivos. ¿Cómo son? ¿Por qué? ¿Cómo vais a llegar? ¿Cómo estáis llegando? Esa transparencia, esa apertura es la que va a desmontar este mito, esta barrera, que no es un mito, es una barrera de la desconfianza. Otros dicen que colaboran de otras formas, voluntarios, por ejemplo. No sé si vosotros necesitáis voluntariado. Sí, hacemos actividades en las que contamos con voluntariado de nuestros propios socios para hacer, pero bueno, probablemente en alguna de estas cuestiones pues podríais activar, porque una persona que es voluntaria de uno de vuestros proyectos y que tiene esa vinculación emocional con los proyectos y con la realidad de los beneficiarios, está más predispuesta a donar, ¿vale? Entonces la activación del voluntariado podría ser otra de las líneas, ¿no? Y otra barrera es menor, que dicen eso es responsabilidad de otros, es responsabilidad del Estado. Eso yo me encuentro también, ¿eh? No, es que mira, hay unos datos de pobreza infantil. Eso es responsabilidad del Estado, ¿no? Es responsabilidad de todos, ¿no? Y cómo trabajamos en esa responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta información, luego, esto es lo que quiere con relación a personas físicas, pero y la empresa tiene una aproximación racional. Toda la empresa le dices, es consciente de su contexto, de unos retos sociales, ¿no? De unos datos claro, entiendo que los datos de enfermedades respiratorias en España, a lo largo de toda España, pues pueden variar de un lado a otro, ¿no? Entonces se hace un trabajo muy local con empresas de cada ámbito geográfico y trabajar un poco como hay que hacer mucho trabajo de investigación, ¿no? Me gustaría, antes de cerrar, hablar del concepto de ecosistema, que eso cuando hemos hablado del conocimiento no he abordado el tema de ecosistema, ¿no? Entonces, a la hora de identificar empresas susceptibles de colaborar con vuestro proyecto, es muy importante ese conocimiento, ese estudio del ecosistema, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la experiencia del filántropo persona física desde el punto de vista de nuestro servicio de asesoramiento, ¿no? Nosotros estamos en un contexto en el que, claro, los clientes de banca privada tienen, diríamos, unas necesidades básicas cubiertas y son susceptibles de activar su solidaridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palancas? Las palancas es la principal, la experiencia personal, ¿vale? Una familia que tiene un miembro de la familia con una discapacidad intelectual o han vivido una tragedia o una pérdida por una enfermedad. Esos son activadores de la emoción, ¿no? de esa experiencia personal. Si los recursos son más limitados, y cuando hablo de recursos es importante entender que hablamos también de tiempo, de dedicación, de contactos, de movilización, de recursos económicos. Entonces, es más fácil que esta persona conduzca su solidaridad su generosidad hacia aquello que le ha impactado de alguna manera, ¿no? Luego hay familias o, diríamos, grupos, familias que tienen fundación o sin fundación, que, diríamos, tienen una aproximación más, diríamos, de cuáles son las necesidades de mi entorno, ¿no? Yo he tenido suerte en la vida y quiero retornar a la sociedad. Y me interpela esta cuestión. Esta cuestión me afecta porque me parece de justicia que contribuyamos a solucionar la creación de zonas verdes, ¿no? Para contribuir al... ¿no? Entonces, entonces, hay que, a la hora de organizar un plan de captación de recursos que empieza por esa estrategia, y ahora enlazo con el ecosistema, vosotros conocéis muy bien, tenéis muy bien trazado el ecosistema, diríamos, profesional, administración pública y social.
No, bueno, eso es un campo en el que probablemente sí tendríamos que incrementar nuestra actividad en esa línea que nos comentas. Entonces, ¿cuál sería, Francisco, el ecosistema de vuestro ámbito en general? ¿Cuáles son los agentes, los que están y los que no están en vuestro ecosistema? Bueno, nosotros fundamentalmente, insisto, somos una sociedad de profesionales, entonces tenemos en nuestro entorno, en nuestro ecosistema, si ese es el término, tenemos por una parte los agentes que toman decisiones, sean fundamentalmente gestores, administraciones a distintos niveles, que en definitiva influyen sobre la gestión de la asistencia sanitaria, sobre los aspectos también profesionales de nuestros asociados, sobre los recursos que tienen en última instancia los pacientes y sobre la salud en general, ¿no? Y después también tenemos una relación muy estrecha con el resto de agentes sanitarios, ¿no? Bien sean otros profesionales, otros especialistas, o bien otros agentes, por ejemplo, como es la industria farmacéutica o la industria de tecnologías o estos sectores, ¿no? Hay un interlocutor esencial de todo eso, que son los pacientes, y para eso tenemos una canalización con los pacientes, no tanto con la sociedad en general, insisto, con los pacientes, y en definitiva ese es el entorno en el que nos movemos, ¿no? Sí nos preocupa un poco, y te planteo la cuestión en este sentido, la situación, es decir, impacto social. Bueno, pues venimos de una pandemia COVID, lo comentabas, la cercanía, la proximidad, en la que desgraciadamente ha habido múltiples muertes familiares por COVID y bueno, pues muchas familias han experimentado pues desde la hospitalización, ingresos en UBI o mortalidad secundaria a una enfermedad respiratoria como el COVID. O sea que yo creo que el impacto sí lo hemos conseguido y el impacto respiratorio está ahí, ¿no? Pero un poco cómo podemos canalizar, y en este sentido te vuelvo la pregunta, que a través de organismos que gestionan filantropía se pueda considerar que la salud respiratoria es un área o una línea de canalización de filantropía. Es decir, ¿qué nos faltaría pues para establecer esa línea de definición o de canalización de la actividad? Porque también me imagino, en este ámbito que nos has planteado, que en la banca privada pues habrá clientes, como dices, que llegan y que tienen interés en hacer una actividad filantrópica, pero que probablemente no la tienen completamente definida, ¿no? Y que se pueden dejar guiar pues por vuestra experiencia, por vuestra trayectoria, por información que les proporcionéis. De alguna forma, en esto que nos queda por hacer, ha quedado el observatorio, ¿podríamos hacer algo en esta línea para intentar constituir una línea de filantropía en el ámbito respiratorio, canalizada, pues insisto, a través de, no quiero poner el ejemplo, pero vuestra entidad o de cualquier otro agente canalizador de filantropía? Claro. Has hablado del ecosistema, de vuestro ecosistema. Hay que incluir en vuestro ecosistema a la sociedad, ¿vale? La sociedad y esa sociedad organizada, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se puede llegar, o sea, cómo podríamos nosotros canalizar intereses o conectar intereses de nuestros clientes con la salud respiratoria? Nosotros, cuando un cliente conoce el servicio o, diríamos, nosotros sabemos que tiene un proyecto filantrópico y nos reunimos, nos sentamos para conocer sus intereses, cuando nosotros detectamos que su interés es infancia vulnerable, pues analizamos cuál es ese entorno y quiénes son los agentes que abordan la infancia vulnerable, ¿no? Entonces, en función de varias variables que son recursos, ámbito geográfico, horizonte temporal, ¿no? Entonces, yo quiero implicar un patrimonio, constituir un patrimonio y que tenga una dedicación recurrente en este campo. Pues a lo mejor pues van a crear una fundación propia, en fin, dependiendo de todas esas condiciones, nuestra recomendación será una u otra. Pero lo que sí hacemos es un estudio, un análisis de quién es quién en aquel ámbito que les interesa, ¿vale? Entonces, en el momento en que identificamos a una persona, un grupo, que dice nuestro padre ha fallecido por un tema respiratorio o nos inquieta, somos conscientes de que la principal causa de mortalidad en nuestra sociedad son las enfermedades respiratorias. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, nosotros conducimos hacia aquellos agentes que son específicos. Vamos a ver si, a medida que crece vuestro plan de comunicación y de conexión, de vinculación con la sociedad,
y crece esa conciencia, se incrementa o empiezan a haber casos Claro. de personas. Y en ese sentido iba mi pregunta sobre el ecosistema. El ecosistema está claro que tiene que ser la sociedad, nos has hablado del observatorio, pero también tendrían que ser empresas que canalicen estas actividades y habría que hacer una actividad específica dirigida a ellas. Claro. ¿O basta con la acción Claro, sobre sociedad? porque sabemos que las empresas se activan con una aproximación racional. Entonces, es importante entregar la información, es decir, ellos tienen, con fundación propia o no, desde sus departamentos de RSC, ¿no?, ese retorno a la sociedad. Vosotros podéis vender un servicio para crear un sistema. Me parece que habéis trabajado, ¿no?, en entornos, diríamos, seguros, ¿no?, sí, a nivel. Bueno, pues desde los muchísimos programas que vosotros ofrecéis, ¿no?, estar en el perímetro de las empresas para que a la hora de definir dónde van a canalizar sus recursos estéis. O sea, es crear conciencia. Tú hablabas del COVID, pero disculpar si me aventuro probablemente erróneamente, pero ¿cuántas personas asocian COVID, epidemia, a enfermedad respiratoria? Es una realidad, pero ¿la sociedad cree que es COVID respiración? Las personas que fallecen por COVID fallecen por un problema respiratorio, pero ¿la sociedad es consciente? Yo creo que no, creo, y hablo en voz alta, sí, o sea, pienso en voz alta, Entonces, es, diríamos, un reto, diríamos, visibilizar la salud respiratoria. O sea, COVID es salud respiratoria. COVID, sí, COVID, estamos ya, ¿no? Sí. Salud respiratoria. Entonces, falta información y cuando, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio sobre, atendiendo a que el principal interés de nuestros clientes, diríamos, agregado, es la infancia vulnerable, y que en Fundación La Caixa hay un programa extraordinario con una metodología muy buena desde hace 17 años para abordar la pobreza infantil en España. Nosotros hemos creado un estudio, hemos elaborado un estudio de la mano de la Fundación Pere Tarrés para explicar ¿cómo es la pobreza infantil en España? Porque la gente piensa, pobreza infantil, ¿no? Es como países en desarrollo. No, aquí, ¿cómo es la pobreza infantil? Estamos en la cola de Europa o en la cabeza en índice de pobreza infantil, ¿no? Y hemos explicado cómo son las organizaciones que abordan la pobreza infantil y qué papel tiene la filantropía para cambiar esta situación. Impacto reducido. ¿Por qué? Porque está lejos. La sociedad, las personas, pobreza infantil, siguen sin entenderlo y sin visibilizar. Entonces hay que contar historias reales, que vean que es algo que está aquí, que está aquí, que tenemos, que es uno de nuestros principales problemas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, diríamos, muy importante, clave, y por eso la comunicación es... Perfecto. Nos quedan desgraciadamente 2 minutos porque sí, la sesión nos come el tiempo, sí, y lo que planteas es muy interesante, sumamente interesante, y además entiendo que afecta a muchas facetas. ¿Algún mensaje o algunos mensajes claves que me permitiría pedirte para que nos llevemos para la organización y para el conjunto de nuestros socios que nos estarán siguiendo por vía telemática? ¿Cuáles serían las 2 o 3 ideas claves que deberíamos tratar de introducir en la organización de nuestra sociedad para ahondar en esta línea? ¿O qué alianzas deberíamos buscar también? Claro, la alianza, no hemos hablado de ello, pero esta es otra clave. Bueno, de hecho, cuando estamos abordando el concepto de conocer vuestro ecosistema y cómo os relacionáis con ese ecosistema, estamos hablando de alianzas, ¿no? Entonces, repito, conocimiento, entregar el conocimiento a la sociedad, crear conciencia, porque aunque os parezca, vosotros estáis inmersos en vuestro campo real y veis, pero no está en la sociedad, ¿vale? Conocimiento, diríamos, alianzas, comunicación, ¿vale? Eso es fundamental. Pero luego hay otra cuestión que estaba en el inicio de nuestras conversaciones, que es... no llegamos, hay otros ámbitos médicos que tienen más éxito en la captación de recursos, ¿no? Pensar distinto. O sea, no veáis otros ámbitos médicos como competidores. Los recursos son los que son y se trata de atraer recursos a vuestro campo, ¿no? Pero pensar de una manera más, digamos, si me permitís, creativa,
salir un poco de la dinámica de qué están haciendo otros. Vosotros sois singulares, únicos, indispensables. Tenéis un papel clave, ¿no? Entonces, creéroslo y a partir de aquí pensar de una manera creativa, salir un poco mirarla desde la perspectiva, diríamos, tomar distancia y querer, tener la voluntad. Yo creo que la declaración de queremos abrirnos a la sociedad es un primer paso fundamental. A partir de aquí todo irá sobre ruedas. No sé si sobre ruedas, pero fluirá. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias por desplazarte, por estar con nosotros, gracias por estas ideas iniciales. Yo creo que desde luego llevamos mucho más tiempo en conversación, en distintas cuestiones, pero yo creo que el transmitir un poco estos mensajes sí nos ponen en el camino de lo que tendremos que empezar a plantearnos y a diseñar si queremos avanzar en esta línea. Desde luego, buscando aliados, tenemos ya un magnífico aliado con el que contamos y esperamos que podamos seguir avanzando en todo esto. Será un placer acompañaros en esta aventura que arrancáis y que yo creo que, vamos, solo podéis tener éxito. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a todos entonces.